Lugares reales del cuento. El autor Marcelo Simón Omar Zavala Rivera. Presentamos un recurso educativo abierto. El objetivo de esta diapositiva es poder presentarle a ustedes herramientas para poder realizar actividades con los estudiantes, en las cuales tenemos aquí una parte de la historia del cuento como referencia concreta el Cairo, Egipto. También tenemos otro elemento importante en los lugares reales a la Grecia antigua, pero también dentro de ella vamos a escuchar cómo se presenta este relato que nosotros lo mencionamos como si fuera una presentación propia, ¿no? de la historia del cuento. Podemos ver aquí nosotros en la presentación que hemos utilizado un recurso de la definición del cuento. En ella tenemos los elementos trabajados en la anterior circunstancia, ¿ya? Y también vemos cómo este recurso se completa con una visión de la poesía de defensa de la alegría y también la definición de cuento que habíamos nombrado anteriormente, como el sabías qué importante es tener el término de cuento en diferentes asignaciones, la historia de la literatura universal, donde se narra la presentación del cuento como un hecho breve, significativo y propio y característico de lo que es la literatura para todos nosotros, bajo los aspectos de la propia historia, una pequeña evaluación para poder refrescarnos la memoria sobre la historia de la literatura y el cuento del romanticismo boliviano, como también la respuesta de lo mismo. Claro que tenemos que aumentar nuestros conocimientos con el cuento del Renacimiento y el cuento contemporáneo en Latinoamérica. Esto es todo acompañado también de una profunda investigación que tenemos que seguir haciendo, como es el cuento global. Es el aporte para poder dar a conocer a todas las personas que no tenemos que dejar de escribir cada día una nueva historia, porque tenemos que contarla a los otros. Esta presentación también tiene relación con lo que es los lugares en los cuales se encuentra. Y aquí nosotros podemos utilizar también un recurso propio que hemos trabajado para completar esta presentación. Aquí en el Google Earth tenemos un recurso para poder conocer históricamente los lugares donde se ha presentado las narraciones de cuentos y los relatos. Por eso utilizo este recurso para apoyar la presentación y darle una reseña histórica al trabajo completado. Como sabemos muy bien que es un recurso que se puede utilizar de maneras diferentes y además que tiene un peso bastante grande, va a tardar en cargarse la actividad. Entonces yo lo presento para que tengamos todos presentes que podamos completar nuestra visión de los videos educativos y la edición de lo mismo bajo diversas situaciones, ¿no? Aquí tenemos ya nosotros la primera diapositiva donde se habla del Cairo como literatura egipcia del cuento, y ahí narra la historia del náufrago, desarrollada la historia de un marinero que se abandona a una isla desierta y una serpiente gigante que habita la región dialoga con el náufrago. Es una narración sencilla, muy elemental, sin embargo tiene anécdotas de mucha fantasía y delicada imaginación. No sabe quién fue el autor. También podemos ir a un segundo lugar de la literatura histórica real sobre el cuento y nos basamos en Atenas, Grecia, pero de un modo general Luciano de Samosata es considerado el primer gran autor de la historia del cuento, de que entre otros escribió El cínico y el asno, de la misma época de Lucio Apuleyo,
1125 al 180, quien por su parte escribió el Asno de Oro. Podemos también ir a un tercer elemento que se relaciona por el contexto del Mediterráneo y vamos a Roma, Italia, donde se toma la palabra cuento, que viene del vocablo latino de la voz patrimonial del latín computus, cuenta, cálculo, deriva del computare, calcular, contar. La acepción de la narración corta surgió de la idea de numerar hechos, es decir, contar, narrar o decir un cuento. Y por último, nos pasamos en la historia de nuestra literatura boliviana y podemos tranquilamente apoyarnos en un lugar físico, en Cochabamba, donde ella, nuestra narradora, presenta el cuento en el romanticismo boliviano. Nació en Cochabamba, hasta hoy la malta exponente del pensamiento y el arte femenino en Bolivia. Podemos enumerar una serie de características como cuentos breves, escritos por ella, y así este material educativo puede ser completado también bajo otra característica, como es el cuento en el romanticismo de Roma, Italia. Vamos a presentar a todos ustedes también una información que aparece en este video que he encontrado en YouTube y quería incrustarlo aquí y compartirlo con todos ustedes para que lo podamos escuchar. Bien, es muy interesante el video porque nos presenta un resumen de la Divina Comedia de Dante, sacada de como verán, muy interesante la narración que nos presenta, y aquí tomamos en cuenta la evaluación bajo la escultura de nuestra escritora Adela Zamudio en Cochabamba, y queremos también presentarle a ustedes un recurso para la evaluación del cuento, que es justamente el Kahoot que se ha trabajado para poder completar esta actividad y el cual se puede realizar la actividad a través de lo que es el cuento, y se puede comenzar a jugar y responder las más de 20 preguntas que pone la estructura del Kahoot para poder completar esta actividad.
así poder acceder y tener un juego y poder tomar en cuenta las diversas situaciones que se presentan y encontrar aquí una respuesta al mismo. Como verán, esta es la estructura del recurso educativo abierto, que espero nos sirva para todos nosotros y pueda ser utilizado para bien de todos. Muchas